Hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga. Hoy quiero compartirles un poco acerca del Evangelio de San Mateo, capítulo 8, versículo del 23 al 27. Y nos dice: Jesús subió a la barca y sus discípulos le siguieron. Se levantó una tormenta muy violenta en el lago, con olas que cubrían la barca, pero él dormía. Los discípulos se acercaron y lo despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que estamos perdidos. Pero él les dijo: ¿Qué miedosos son ustedes? ¿Qué poca fe tienen? Entonces se levantó, dio una orden al viento y al mar, y todo volvió a la más completa calma. Grande fue el asombro. Aquellos hombres decían: ¿Quién es este que hasta los vientos y el mar le obedecen? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hermanos y hermanas, hoy el Señor nos habla a través de este evangelio y nos dice: Jesús subió a la barca y sus discípulos le siguieron. Jesús está en la barca, que es la iglesia. ¿Y tú y yo realmente lo seguimos? ¿Le seguimos realmente? Como el Señor dice, Él subió a la barca, Él está en el santísimo sacramento del altar. ¿Y nosotros como discípulos realmente le seguimos? Se levantó una tormenta muy violenta en el lago, con olas que cubrían la barca, pero Él dormía. ¿Se ha levantado esta pandemia en este tiempo, hermanos y hermanas? Y es una pandemia tremenda, pero nos dice el Señor, pero Él dormía. ¿Cuándo el Señor está dormido? Cuando no oramos, cuando no hemos tenido ese encuentro personal con el Señor también. Los discípulos se acercaron y lo despertaron diciendo, los discípulos se acercaron y lo despertaron diciendo. Nos está diciendo, ellos se acercaron. ¿A dónde? Donde Jesús. ¿A dónde nos acercamos tú y yo, hermanos y hermanas, en este tiempo de pandemia, cuando las iglesias están abiertas? Nos acercamos realmente a Jesús y lo despertaron diciendo. ¿Cómo lo vamos a despertar en momentos difíciles, en la tormenta, en la enfermedad, en las situaciones que estemos pasando? En aquella dificultad, acercándonos a despertarlo a través de la oración. Pero ¿a dónde tenemos que ir? A donde está Jesús. Hermanos y hermanas, ¿a dónde está Jesús? Quiero compartir San Juan 11. San Juan 11, versículo. Nos dice el Señor a través del evangelista San Juan 11. San Juan 11, versículo 30. Jesús no había entrado aún en el pueblo, sino que seguía en el mismo lugar donde Marta lo había encontrado. Jesús no había entrado aún en el pueblo, sino que seguía en el mismo lugar donde Marta lo había encontrado. ¿A dónde vamos a encontrar al Señor? En el mismo lugar. Dicen muchas personas hoy en día, el Señor nos ha abandonado. Él está en el mismo lugar. Y nos sigue diciendo el Señor a través de San Mateo. Los discípulos se acercaron y lo despertaron diciendo: Señor, sálvanos. Señor, en este momento difícil que estoy pasando en mi vida, sálvame. Señor, sáname. Señor, levántame. Señor, restáurame. Señor, rompes cadenas en mi vida. Tenemos que decirle tú y yo al Rey de Reyes y Señor de Señores, hermanos y hermanas. Pero Él les dijo:
Señor, sálvanos que estamos perdidos. ¿Cuándo estamos perdidos? Cuando no hemos tenido un encuentro personal con el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuándo estamos perdidos? Cuando nos dejamos arrastrar por los vicios, por las cosas de este mundo. Pero Él les dijo, pero Él te dice a ti y me dice a mí, ¿qué miedosos son ustedes? El Señor te dice a ti y me dice a mí, hermano y hermana, ¿qué miedosos somos? ¿Tenemos miedo a contagiarnos en la iglesia? Pero no tenemos miedo a contagiarnos de este virus. Tenemos miedo a contagiarnos en la iglesia, pero no tenemos miedo a contagiarnos del virus cuando vamos a los supermercados y a las tiendas, o a los parques, o a la playa, pero no tenemos miedo de contagiarnos de la fe de nuestro Señor Jesucristo. El Dios vivo que está vivo en el santísimo sacramento del altar. Y nos sigue diciendo el Señor, ¿qué poca fe tienen? ¿Qué poca fe tienes tú, hermano y hermana? Y me dice a mí el Señor, ¿qué poca fe tenemos cuando no le creemos a un Dios vivo que nos tiene con vida en este tiempo? Cuando muchos de nuestros hermanos, nuestra familia, tal vez de familiares, de amigos ya no están con nosotros, de nuestros hermanos ya no están con nosotros que han compartido en grupos. ¿Qué poca fe tienen? Entonces se levantó, dio una orden al viento y al mar y todo volvió a la más completa calma. Cuando ponemos la mirada, cuando tenemos fe, cuando tenemos la confianza que el Señor nos puede sacar de esa tempestad, de esa dificultad, de esa enfermedad, de esa situación donde estamos hundidos. El Señor nos dice, Él le da una orden a esa enfermedad, Él le da una orden a esa dificultad, hermanos y hermanas, y Él te viene a traer paz a tu vida y a mi vida. Grande fue el asombro. Aquellos hombres decían, ¿quién es este que hasta los vientos y el mar le obedece? Qué grande es el asombro cuando el Señor nos ha sacado de momentos difíciles y nos ha hecho milagros a ti y a mí, hermanos y hermanas. Grande es el asombro. Hoy el Señor te habla a través de esta palabra. No tengan miedo, hombres de poca fe, nos dice el Señor. Y esos mares, esos vientos fuertes que han soplado a tu vida y a mi vida, el Señor viene a darles calma con una palabra, como decía el centurión en estos días. Una palabra, el Señor con una palabra sanaba, con una palabra restauraba, con una palabra rompía cadenas y hacía que el paralítico se levantara. Hermanos y hermanas, hoy el Señor nos ha hablado. Gracias, amado Señor, por esta palabra que tú nos hablas a nuestro corazón, mi Dios. Que tú nos hablas que no tengamos miedo, que no seamos hombres de poca fe. Ayúdanos y digámosle como los discípulos, como los apóstoles, Señor, aumenta nuestra fe. En este día de hoy, hermanos y hermanas, pidamos la gracia al Señor, que la fuerza, la presencia, el poder del Espíritu Santo venga a tu vida y a mi vida. Bendito sea, Señor. Yo hoy te pido por mis hermanos y hermanas que están con miedos, mi Dios. Auméntale la fe. Restaura sus familias, mi Dios. Sana cualquier herida. Sana cualquier situación, Señor. Levanta, Señor. Te pido por las personas que están pasando, que no tienen un trabajo en este momento, mi Dios. Que esa tormenta, tú con una palabra, porque tú eres Yahvé Jireh, tú eres el Dios proveedor. Bendito seas, Señor.
Alabado y glorificado sea Rey de Reyes. Glorias y alabanzas sean a ti, Cordero Santo. Hermanos y hermanas, que el Señor Todopoderoso les bendiga, los guarde, los proteja. Y nos cubrimos con la sangre de Cristo en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén.